diálogo entre las autoridades del gobierno y también los empresarios que han participado de esta segunda etapa, de esta segunda parte de una reunión que ha tenido estos matices que estábamos conversando con usted, con la ausencia de sectores muy importantes para el empresariado privado, para la producción del territorio nacional. Ya se alista, aparentemente el ministro de Economía será quien dará inicio a esta conferencia y de seguro habrá un pronunciamiento también por parte del empresariado privado. El presidente Luis Arce lo vemos también ahí en las imágenes, y la representación de otros sectores. Cámara de Industria está también en este sector, la Confederación de Empresarios Privados de La Paz, también vemos parte de la representación. Y veamos lo que sucede entonces. Ha concluido el diálogo entre gobiernos y empresarios, y en este momento en su pantalla la máxima autoridad de Economía, el ministro de Economía, está para poder brindarnos esta conferencia que arranca desde Casa Grande del Pueblo. Una segunda parte de una reunión que sí ha sido importante, con estos matices, Tufi, que estábamos viendo, con la ausencia de sectores. Muchas gracias. Escuchemos. Al pueblo de Bolivia y a la prensa. Se ha restablecido la reunión después del cuarto intermedio entre el gobierno nacional y el empresariado boliviano, y se ha llegado a desarrollar una reunión muy productiva, generándose los siguientes acuerdos que paso a leer. Acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción. En la ciudad de La Paz, el día viernes 16 de agosto de 2024, a horas 16:30, en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo, luego de un cuarto intermedio, se retomó el Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, iniciado el 14 de agosto entre el Gobierno Nacional y representantes del sector empresarial privado, como un espacio constructivo y propositivo. La reunión inició con las palabras del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien dio la bienvenida y reiteró la importancia de que este espacio para intercambiar criterios, propuestas y trabajar en soluciones de manera conjunta están en beneficio de nuestro país. Se realizó un resumen de la anterior reunión en la que se había expuesto la situación económica de Bolivia y el contexto internacional, así como diferentes medidas que se han asumido para fortalecer el sector empresarial. Posteriormente se empezó a tratar las propuestas presentadas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y luego las elaboradas por el Gobierno Nacional, arribándose a los siguientes acuerdos y conclusiones. 1. Se coincidió en que el financiamiento externo es importante para introducir divisas en la economía nacional y por ello es necesaria la aprobación de los créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y para tal efecto el sector empresarial privado realizará las gestiones necesarias ante las instancias pertinentes. 2. Se acordó gestionar nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales que permitan la llegada de divisas a nuestra economía, para lo cual se trabajará de manera conjunta en las tareas que permitan lograr este objetivo. 3. Se atenderá la demanda de dólares a través del sistema financiero en la medida en que se vayan cumpliendo los puntos anteriores relacionados a los créditos pendientes de aprobación y a la gestión de nuevos financiamientos externos. 4. Respecto a la importación directa de combustibles líquidos por parte del sector empresarial privado, el Gobierno Nacional ratificó que esta vía está permitida en la normativa actual y se acordó seguir avanzando en la simplificación de los trámites para importación directa orientada al consumo propio. Para ello se determinó una reunión el día lunes 19 de agosto a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 5. El Gobierno Nacional ratificó su compromiso de continuar y fortalecer la lucha contra el contrabando y la corrupción que genera esta actividad ilícita. 6. Se acordó impulsar las exportaciones con valor agregado en base a un plan de mediano plazo que garantice el abastecimiento del mercado interno y el aumento de las exportaciones, permitiendo el incremento de las divisas que ingresan a la economía boliviana, estableciendo procedimientos más ágiles en los trámites
trámites de exportación. En el marco del acuerdo ya existente, se definió adicionar un nuevo esquema alternativo para la devolución de los CDIs al sector privado exportador por entrega de divisas que incluya las características sectoriales. El Gobierno Nacional y el sector empresarial privado coincidieron en que las acciones de fortalecimiento e impulso a las exportaciones están orientadas a que más divisas ingresen a nuestro país, permitiendo resolver el problema de provisión de dólares que se tiene en la actualidad. 7. Con el fin de fomentar las inversiones y exportaciones, se creará la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, se reglamentará la Ley de Inversiones y se creará la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE Bolivia, para reducir tiempo y costos de los trámites de exportación. 8. Se consensuó la puesta en marcha de un programa de financiamiento a exportadores de 2.500 millones de bolivianos para capital de operaciones sujeto a contratos de exportación. 9. Se trabajará en una comisión técnica para analizar la reducción selectiva y de carácter temporal de los aranceles para fomentar la industria y producción nacional con valor agregado. 10. Se fomentará la inversión en la generación de energías alternativas y amigables con el medio ambiente para reducir el uso de gas natural en la generación de energía eléctrica y con el objetivo de su exportación a países vecinos. 11. Con el fin de fomentar e incrementar las inversiones en el sector de hidrocarburos, el Ministerio del Área viene trabajando en un proyecto de ley que permitirá promover la exploración y explotación en el sector privado, así como mejorar la ejecución de los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Este trabajo se impulsará de manera conjunta con el sector empresarial privado. Para ello, el sector privado realizará las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para la aprobación de esta ley. 12. El sector empresarial valora la aprobación del Decreto Supremo número 5197, que promueve la producción del biodiesel por parte del sector privado a través de un esquema de incentivos tributarios para la importación de bienes de capital con gravamen arancelario cero e IVA e importación cero. 13. Se acordó fortalecer el plan de industrialización con sustitución de importaciones y el empresariado privado identificará sectores productivos potenciales a ser desarrollados. 14. Respecto a la biotecnología, se definió que este punto será trabajado el sábado 17 de agosto en el gabinete agropecuario que se sostendrá en Santa Cruz de manera conjunta con la CAO y con FEAGRO. 15. Se conformará el gabinete de turismo entre el sector privado y el gobierno nacional para impulsar el desarrollo del sector. 16. El gobierno nacional y el empresariado boliviano se comprometen a impulsar el hecho en Bolivia, consume lo nuestro y emplea a los nuestros. 17. El gobierno nacional y el empresariado privado convinieron en realizar reuniones permanentes hasta lograr los resultados acordados. Los avances serán informados en el segundo diálogo por la economía, la producción en el mes de septiembre de este año. En señal de conformidad se suscribe la presente acta entre los asistentes a este diálogo productivo. Muy buenas noches. Acabamos de concluir la segunda reunión con el presidente Luis Arce y con los ministros, varios ministros del área económica, que consideramos sumamente importante porque nos permitió alcanzar acuerdos sobre medidas concretas que empezaremos a trabajar de inmediato. Quiero relevar, más allá de los temas y medidas específicas, que hay una similitud de criterios en tres grandes definiciones. El primero es que Bolivia vive una situación crítica en su economía y que si no se toman medidas urgentes y efectivas puede agravarse y volverse insostenible. El segundo es que si bien
las medidas de política pública para enfrentarlas son responsabilidades del Gobierno Nacional, hoy se necesita el apoyo de todos los actores económicos, políticos y sociales. El tercero es que el mejor mecanismo para enfrentar los problemas es el diálogo, la coordinación y el consenso, que no acaban en esta reunión, sino que proseguirán para hacer seguimiento, ajustar y sugerir, y si es necesario, incorporar nuevas medidas. Desde el sector privado estamos conscientes que con este acuerdo no se solucionan de inmediato todos los problemas que afectan a las empresas y a la ciudadanía, pero se los encara de una forma diferente, conjunta y con medidas concretas. Lo peor es la inacción. También entendemos que podrán ser necesarias otras medidas de política pública que deberá analizar el Gobierno Nacional y de un cambio de actitud de los actores políticos que tienen la responsabilidad de priorizar la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía antes que los objetivos partidarios. Es muy importante señalar que ante el rechazo y la justificada susceptibilidad que se generó en días pasados, el Gobierno Nacional aclaró en esta reunión de manera contundente que no hay ninguna intención de aplicar una retención de recursos de los exportadores. Reiteramos el reconocimiento de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a la disposición mostrada por el señor presidente del Estado al diálogo y a la concertación como medios para enfrentar este momento de mucha complejidad. Los empresarios siempre estaremos abiertos a solucionar prioritariamente los problemas y las diferencias en base a este camino en lugar de los bloqueos o conflictos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Saludar a través de los amigos de la prensa al pueblo boliviano que nos está viendo y escuchando, al empresariado boliviano presente, a nuestros microempresarios, a los ministros que han estado trabajando con nosotros arduamente ya durante dos jornadas que han sido bastante productivas, no solo por los resultados que acaba de leer nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas, sino sobre todo por el intercambio de información y criterios que hemos tenido entre el empresariado boliviano y el Gobierno Nacional. Se ha identificado claramente que el cuello de botella que hoy está enfrentando la economía nacional es la escasez de los dólares americanos, producto, por una parte, de una disminución en las exportaciones de gas del Gobierno Nacional a través de YPFB, pero también se ha identificado que este cuello de botella tiene que ser subsanado con el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno Nacional. Para ello, hoy hemos acordado, como ustedes han podido escuchar, varias medidas que buscan solucionar el problema que está identificado en el sector externo de la economía nacional. El sector externo que requiere un incremento en las exportaciones, para eso son los acuerdos que hoy suscribimos con el sector privado, un acuerdo que también identifica que hay que sustituir importaciones a través de la producción nacional, que vaya a sustituir estas importaciones, y por supuesto el flujo de divisas que ha sido indebidamente bloqueado en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines netamente políticos y afanes proselitistas individuales, que es lo que está trabando el flujo ordinario de recursos que debería tener el país en materia de dólares. Si no hubiese sido esto, por supuesto que la situación económica y especialmente la disponibilidad de dólares en nuestro país hubiese sido completamente diferente. Por eso también hemos acordado con el sector privado no solamente tratar de destrabar esos créditos que están bloqueados en la Asamblea Legislativa, sino generar espacios conjuntamente del sector privado para tocar puertas de los organismos internacionales y recibir nuevos flujos financieros que también van a ser coadyuvados en su gestión con el sector privado para poder llegar con mayor flujo de dólares a nuestro país, que es efectivamente lo que hemos identificado como el cuello de botella. Por lo tanto, esta reunión ha sido sumamente importante. Hemos podido aclarar también unos
falsas interpretaciones que claramente tenían una tendencia política y un objetivo de que esto fracase, de que este diálogo entre el gobierno nacional y el sector privado fracasara, y han intentado, como ha sido claramente identificado hoy día en esta reunión, cuando nosotros volvimos a reiterar lo que nosotros les habíamos planteado al sector privado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha estado hablando en diferentes medios por diferentes opinadores y algunos políticos en nuestro país. Lamentamos que haya sucedido esto, pero la voluntad política, la voluntad del empresariado boliviano y del gobierno nacional, una vez más, se ha sobrepuesto ante todo rumor, ante todo intento de que esto se trabe. Hoy, Bolivia, con todo este arsenal de medidas que hemos acordado con el sector privado, tiene la mejor oportunidad de incentivar e incrementar las exportaciones y, por lo tanto, de generar los recursos que necesitamos para garantizar la estabilidad y generar, por lo tanto, en la población mayor certidumbre, mayor certeza de hacia dónde estamos yendo. Se ha hablado claramente también en la presentación que hacíamos el día miércoles cuáles son los planes y cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para llegar a esa autonomía y dejar de importar hidrocarburos, dejar de ser dependientes de varios productos que hoy por hoy están generando una salida de divisas cuando nosotros podríamos producirlo. Parte de eso está plasmado en el documento. El gobierno nacional ya ha tomado varias iniciativas. Ahí está la planta de biodiesel, ahí está nuestra planta de HBO, ahí están nuestros proyectos de exploración que ya han dado resultados, como el Pozo Mayaya y otros elementos que garantizan que en el futuro vamos a tener mayor gas, vamos a tener más petróleo para poder producir diésel y gasolina, y vamos a estar, por supuesto, en mejor situación económica, como se ha manifestado en diferentes reuniones que hemos sostenido acá con el empresariado privado. Por lo tanto, yo quiero saludar y agradecer el desinterés, porque cuando no priman intereses políticos, cuando lo que importa es avanzar en destrabar algunos temas burocráticos y el objetivo fundamental de dar mayor certeza y mayor desarrollo al pueblo boliviano prima entre el empresariado, nosotros tenemos la mayor predisposición de poder avanzar y de acordar en todos los puntos que han sido leídos. Quiero agradecer la participación del empresariado privado, de la pequeña empresa, de nuestros ministros, que han hecho posible este alcance en beneficio de todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ver, estamos escuchando las palabras en primera instancia de Marcelo Montenegro, ministro de Economía, que ha dado lectura a este acuerdo firmado en concordancia con los sectores que han participado. 17 puntos serían parte de este acuerdo. Enseguida con nuestra invitada vamos a analizar algunos de ellos.